Muchas gracias, profesor, por su interesante presentación. Sin duda, en el libro que recoge las ponencias, vamos a encontrar más detalles sobre lo que usted acaba de señalar. Bien, para una información para el resto de los expositores, yo en el chat los voy a ir guiando cuando les queden 5 minutos y cuando después les falten 2 minutos, ¿ya? Para que estén atentos y no interrumpirlos. Bien, seguimos con este tercer panel, denominado Corporativo y Libre Competencia. Y ahora nos acompaña la profesora Karen Díaz. La profesora Karen es abogada de la Universidad de Chile, doctorando en Derecho por la Universidad de Sevilla y profesora investigadora de la Universidad Arturo Prat. La profesora hoy día va a exponer sobre el tema protección del consumidor en el sistema de libre competencia en Chile. Profesora, tiene 15 minutos y yo en el chat la voy a ir orientando en cuanto al tiempo que le resta. Profesora. Muchas gracias, Andrés. Primeramente, muchas gracias al equipo organizador, a la Universidad del Resultado y especialmente a la muy estimada Francisca Barrientos. Bueno, vamos directo a la pregunta y respetando el tiempo. ¿Cuál es la relación que se da entre el derecho que regula la protección de la libre competencia y la protección de los consumidores? Una primera respuesta nos dice que la regulación de la libre competencia en Chile se enfoca en la protección del sistema y de los distintos agentes que intervienen en este, los que entendemos como agentes económicos. Y por otro lado, encontramos la regulación del derecho del consumo y la protección de las y los consumidores. Dentro de este marco de protección de la libre competencia encontramos toda una institucionalidad y regulación, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Decreto Ley 211 que hoy hemos mencionado bastante. Por otro lado, y refiriéndonos a competencia desleal, lo encontramos consagrado en la Ley 20.169, y además, en el marco de protección al consumidor en Chile, encontramos la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor y los tribunales que conocen estas infracciones, que son los tribunales de policía local. Ahora, más que ver intereses contrapuestos, al analizar el sistema de protección de la libre competencia y la protección de los intereses de los consumidores, en una verdadera evolución del derecho, se considera esto como equívoco. En opinión del profesor Fernando Peña López, supuesto el ámbito de una economía abierta, la continuidad del proceso productivo y la propia dogmática de los dos derechos en curso, se debe afirmar que ambos derechos se unen en una recíproca concurrencia. De esta forma, en opinión de otra profesora, Virginia Rivas Sánchez, si bien en nuestro país se reconoce que ambas disciplinas coinciden en este objetivo común de buscar el bienestar de los consumidores, en los hechos, las comunidades del derecho del consumidor y de protección de la libre competencia son mundos sumamente hiperespecializados que no suelen interactuar. Sin embargo, sabemos que es efectivo que todo atentado a la libre competencia afecta, sin lugar a dudas, al consumidor final, y de este depende el comprar los productos y contratar los servicios que los diversos agentes ofertan al mercado. En ello, más que considerar que son temas que se conflictúan unos con otros, vemos que actúan de forma sincrónica, hay interés, una relación simbiótica entre ambos. De esta forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera que la vinculación entre política de libre competencia y de la protección al consumidor se ha fundado en que ambas persiguen nuevamente este objetivo final, que es el bienestar de los consumidores. Por su parte, nuestra misma Corte Suprema tradicionalmente ha identificado el bien jurídico protegido por el derecho a la competencia como el bienestar al consumidor o del consumidor. En este ensayo, en esta presentación, analizaré muy brevemente esta conexión existente entre la protección de la competencia en Chile y la protección de las y los consumidores desde un punto de vista normativo y desde una visión microeconómica, desde el análisis económico de los mercados, para finalmente entregar algunas conclusiones sobre la materia estudiada. Ya hemos conversado sobre esta conexión existente entre la protección de la competencia en Chile y de la protección de las y los consumidores. Ya sabemos que en este marco normativo chileno de garantía de la libre competencia, tal como lo declara la misma Fiscalía Nacional Económica, existe una marcada orientación hacia la eficiencia total de los mercados. Esto diferencia el sistema chileno del resto de sistemas de protección de libre competencia, ya que estos sistemas hacen una expresa mención a la maximización del bienestar de los consumidores. Las normas que se ocupan de la libre competencia se preocupan del juego de estos diversos agentes, los que compiten
compiten y esta competencia permite eliminar competidores deficientes y mantiene a aquellos que se consideran como eficientes. Esta es la gran ventaja de un sistema de libre competencia. El problema de este enfoque son precisamente las llamadas fallas de mercado, las que al no estar debidamente reguladas y especialmente fiscalizadas, eliminan el beneficio de la libre competencia y esto afecta el producto final que eventualmente llega a las y los consumidores. Para entender lo antes dicho, podemos pensar la situación de nuestro mercado, el que además está especialmente propenso a acuerdos ilícitos entre agentes, como la colusión, debido a que tenemos preocupantes casos de concentración de la riqueza y tendencia al oligopolio en diversos mercados. Pero lo antes dicho vale probarlo en números y datos. De acuerdo al informe anual del Boston Consulting Group, la riqueza privada en Chile llegó a 393 millones de dólares en el año 2016, donde 115 familias chilenas manejaban el 12,7% de la fortuna del país, lo que supone unos 50.000 millones de dólares. Esta concentración de capital, además, se ve reflejada en la concentración existente entre los demás diversos mercados de nuestra economía, tales como farmacias, ISAPRES, clínicas, bancos, leasing, AFP, sanitarias, tráfico aéreo, telefonía móvil, telefonía fija, internet, televisión, supermercados, y puedo continuar, tal como lo refleja el informe Modelo Económico Social y Competencia en los Mercados, Chile, un caso de oligopolio y asistencialismo. Como ejemplifica otro profesor, Felipe Vega, refiriéndose a la afectación de los consumidores por el conjunto de ilícitos contra el bien jurídico libre competencia, y específicamente hablando de los precios predatorios, que para que a todos nos quede claro, hablamos que consisten en aquel ilícito anticompetitivo en el que un agente con un control de mercado manipula el precio del bien a un valor inferior a su costo a fin de eliminar a su competencia, y una vez que ha logrado este propósito y ya teniendo este control, manipula nuevamente el precio a fin de recuperar sus pérdidas en el corto plazo. Sin lugar a dudas, este ilícito anticompetitivo afecta al bienestar de los consumidores, sea efectivamente por la eliminación de competidores o por la misma manipulación artificial del precio. Esto además, ante cambios de la cultura económica que resultan de gran relevancia al consumidor, donde vemos sus derechos ya como una política social. De esta forma, ante lo que hablamos que es el Estado social de derecho, nos vemos frente a un cambio de perspectiva en el papel del Estado en la economía y a su vez en su capacidad reguladora y en esta desconfianza en el modelo de libre mercado que debilitaba precisamente esta regulación pública y demandaba la autorregulación privada. Este cambio de perspectiva económica y social habla a favor de la concurrencia de derechos entre consumidor y empresario y del ajuste de los respectivos bienes jurídicos de este bien común general. Hablando de esta complementariedad entre el sistema de protección de la libre competencia y la protección a los consumidores, es que la doctrina comparada ha considerado a esta última como un elemento de regulación del mercado, donde la protección al consumidor supone una conducta proactiva del Estado legislador como administrador y contralor que defiende los intereses del consumidor en las relaciones contractuales, pero a la vez promueve y garantiza en el marco más amplio la regulación del mercado. Es en esta parte donde la complementariedad y diferencia entre la protección de la libre competencia y la protección de los consumidores, según destaca Virginia Rivas, respecto de cuál nosotros podríamos decir es la combinación apropiada entre ambas disciplinas. De tal forma, si es que es posible, demasiada competencia pudiera afectar a los consumidores, o por el contrario, que una excesiva protección del consumidor produzca efectos negativos en la competencia. Y sobre esta línea, vamos a hablar sobre esta protección de los consumidores en nuestro marco de libre competencia en Chile, en algunas de las últimas modificaciones que tenemos. Podemos mencionar algunas medidas generadas por las últimas modificaciones de este marco regulatorio de libre competencia y también del marco regulatorio de la protección al consumidor en Chile. Y como una primera medida, tenemos la solicitud de informes en fusiones de plataformas digitales y preparación de estudios conjuntos, donde actualmente tanto la Fiscalía Nacional Económica como el Servicio Nacional del Consumidor tienen facultades para llevar adelante estudios acerca de los funcionamientos del mercado o de los mercados. A pesar de ello, la Fiscalía Nacional Económica y así también el CERNAC no han trabajado en forma conjunta en la preparación de informes de estudios conjuntos, desperdiciando una importante oportunidad que las últimas modificaciones legislativas les han facultado.
Esto se vuelve especialmente interesante en esta verdadera digitalización de la economía, un tema aún más vigente en este escenario de pandemia COVID, donde nos enfrentamos a temas de competencia de plataformas digitales que inevitablemente afectarán a las y los consumidores. Otra garantía que encontramos es esta irrupción de las asociaciones de consumidores como demandantes en sedes de libre competencia y la posibilidad de indemnizaciones de perjuicios y acciones para la protección del interés colectivo o difuso. De esta forma, la acción de indemnización de perjuicios que tenga lugar con motivo de la dictación de una sentencia definitiva ejecutoriada podrá interponerse ante el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. De esta forma, se incorpora en la institucionalidad de protección de la libre competencia en Chile este interés colectivo o difuso de las y los consumidores, ya que puede tramitarse de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para las acciones colectivas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. De esta forma, y como resultado de la modificación del artículo 30 del Decreto Ley 211 por la Ley 20.954, hoy queda claro que los consumidores perjudicados por la colusión pueden deducir acción resarcitoria tanto individual como colectivamente. Y por último, encontramos nuevas facultades para la Fiscalía Nacional Económica y facultades de fiscalización para el CERNAC. En el año 2018 se modificó el marco normativo de protección a los consumidores en Chile, entregando nuevas facultades al Servicio Nacional del Consumidor en el artículo 58 de la ley, y de esta forma es posible investigar múltiples ilícitos administrativos para luego requerir ante tribunales la cesación de la conducta, la imposición de multas y la indemnización de perjuicios a los consumidores. Y estando dentro del tiempo, doy las conclusiones. Sin lugar a dudas, y como hemos conversado hasta esta parte, más que hablar de materias especialmente tratadas y estudiadas separadamente, la actualidad, los nuevos mercados globales, la digitalización de estos mercados y la entrada de nuevos agentes genera la necesidad de entender la relación complementaria entre la protección de la libre competencia y la protección de las y los consumidores. Las especiales características de nuestro marco regulatorio, como así también de nuestro mercado, han evidenciado una especial propensión a la concentración del capital y a la generación de mercados oligopólicos, los que sin la debida fiscalización tienen sin lugar a dudas complejas consecuencias para las y los consumidores. Situación por demás comprobada por los numerosos casos de colusión que hemos evidenciado en Chile y que de hecho generaron una modificación legislativa importante al Decreto Ley 211, estableciendo nuevas facultades a la Fiscalía Nacional Económica, así como el aumento de sanciones a quienes participen en este tipo de ilícitos anticompetitivos. No es posible que pensemos la protección y defensa de la libre competencia solo teniendo en mente el interés de los agentes económicos o de este mismo bien jurídico libre competencia, el que por demás, como ya hemos indicado en este trabajo, según el criterio establecido por la misma Corte Suprema, implica el cuidado y el bienestar de las y los consumidores. No es posible hablar entonces de libre competencia sin considerar la protección de este último eslabón de la cadena productiva, es decir, las y los consumidores. Sin estos últimos, los mercados no se mueven. Es por ello importante continuar en este camino complementario entre estos. De esta forma, que al pensar la libre competencia, siempre tengamos en mente la protección de esta y de las y los consumidores. Muchas gracias. Gracias, profesora, por su interesante presentación, muy eficiente también con el uso del tiempo. Bien, pasamos a nuestro último expositor en este panel, denominado Corporativo y Libre Competencia. Nos acompaña ahora el profesor Alberto Pino,